Muy bien. El día de hoy vamos a tocar dos enfermedades infecciosas, ¿sí?, que son transmitidas. El vector que transmite esta enfermedad es el mismo, ¿ya? Y su nombre seguro que cuando yo se lo diga, pues la gente ya lo han escuchado, ¿no? Se llama Aedes aegypti, ¿no? ¿Sí? Y que no solo transmite dengue y fiebre amarilla, sino también Zika y chikungunya, ¿no? ¿Ya? Entonces, el público, ¿sí?, que puede ser capaz de transmitir esta enfermedad, que aquí lo tenemos, ¿no? ¿Ya? En la hembra, ¿no? Y vamos a hablar primero de una enfermedad que es mundialmente conocida, así como lo es la malaria, así como lo es la tuberculosis. Es una enfermedad endémica, ¿ya? En algunos sitios reemergente, llamada reemergente porque cada cierto tiempo aparecen brotes epidémicos de esta enfermedad, y que obviamente su sitio de acción abarca gran parte del globo terráqueo, ¿no?, incluido Perú. ¿Ya? Perú está, ya lo vamos a ver más adelante, que está presente en casi todas las regiones. ¿Y en Tacna? No, Tacna todavía no han sido descritos felizmente casos nativos. Nativos como invitados sí han venido, pero nativos todavía no por el momento. ¿Ya? Entonces, es una enfermedad sistémica, es dinámica porque puede generar diferentes patrones de enfermedad, ¿ya?, que van desde la parte asintomática, o sea que el paciente puede contraer la enfermedad y simplemente no generar ningún síntoma, pero pueden generar cuadros clínicos severos que pueden llevar inclusive a la muerte de la persona si no se hace un adecuado manejo de su enfermedad. Y como le dije, se encuentra diseminada en Europa, en Asia, en África y obviamente en las Américas también. Y este es el virus, ¿ya? El virus está formado por un ARN de una sola cadena en sentido positivo, ¿sí?, y pertenece a la familia Flaviviridae, el genoma Flavivirus, y tiene o puede existir cuatro serotipos, aunque hace poco ha sido por ahí descrito, en el último blog, un quinto serotipo, ¿no?, que todavía está en estudio, pero lo que se conoce mundialmente es que presentan los cuatro que hay ya descritos, cuatro serotipos del virus del dengue. Los cuatro han sido descritos en nuestro país, o sea que existen, han sido aislados, ¿ya? Y este virus está formado por dos tipos de proteínas estructurales y proteínas no estructurales. Las proteínas estructurales, en orden, la proteína de la cápside, la proteína de la membrana y la proteína de la envoltura, ¿ya? Y 7 proteínas no estructurales, de las cuales la NS no estructural tipo 1 es la más importante porque le va a permitir, por un lado, al virus poder ingresar, ¿no?, a la célula hospedero, ¿ya?, ¿no?, ¿ya?, para generar sus mecanismos de virulencia, y por otro lado, a nosotros nos permite esta proteína poder detectar mediante el análisis de prueba antigénica, ya más adelante vamos a ver, ¿ya? Entonces, 3 proteínas estructurales, 7 proteínas no estructurales, cuya función básicamente es evitar la respuesta inmediata, la respuesta tanto innata como adquirida del huésped, y lograr pues el cometido que quieren los virus, que es ingresar dentro del genoma del hospedero, replicarse, multiplicarse, salir e invadir otros órganos, ¿no?, invadir, ¿no?, a otras células. ¿Ya? Como dije, son 4 serotipos. Cada serotipo genera inmunidad específica. ¿Qué significa eso? Que si a mí me da el dengue con el serotipo
1, yo genero una inmunidad, primero obviamente una inmunidad innata y después una adaptativa contra el DEN1 de por vida. ¿Qué significa eso? Que si me vuelve a dar dengue y me da otra vez el DEN1, ya mis células agarran y lo matan. No pasa nada. Pero, ¿qué pasa si me da con el DEN2, DEN3, DEN4? Dice que si me da contra los otros 3 serotipos, sí, inicialmente puedo generar una, entre comillas, inmunidad parcial, pero temporal. ¿Ya? O sea, sí, pasa este tiempo y me puedo volver a infectar. O sea, me puedo infectar hasta 4 veces. Del D1, del 2, del 3, del 4. ¿Ya? Los 4 serotipos son capaces de provocar el mismo cuadro. Los 4 serotipos. ¿Ya? Se dice que algunos son más virulentos que otros. El serotipo 2, el serotipo 3, ¿ya? Están asociados a presentaciones en frecuencia más graves, pero los 4 son capaces de producir enfermedades. Algo sobre epidemiología. Miren, la carga mundial de enfermedad habla de alrededor de 50 millones de infecciones en 100 países. Estamos hablando de 50 millones de casos. ¿Ya? Es un problema de salud mundial. ¿Sí? ¿Ya? ¿Dónde mayormente? Obviamente donde está el vector. ¿Y el vector dónde está? En las zonas tropicales, subtropicales, ¿no? ¿Ya? Es mayormente donde se encuentra. Y en esas áreas tropicales, subtropicales, ¿qué población mundial se encuentra? Dice que calculamos más o menos de 3.97 billones de personas. Están en el área donde habita el vector. El vector a ellos, ¿no? ¿Ya? Un promedio de 390 millones de personas se infectan cada año, de las cuales, felizmente, como dije, tiene un amplio espectro. Solo 96 millones van a manifestar enfermedad, pero solo 96 millones es bastante. Nosotros ni todo el Perú llega a 96 millones de habitantes. ¿Ya? Miren, entre enero y diciembre del 23 hubo una notificación de 4 millones de presuntos casos de dengue, haciendo una densidad o una incidencia de 419 por 100.000 habitantes. De estos, hubo casos graves, 6.710 y 2.049 muertes. Felizmente, este dato es importante, ¿no? La tasa de letalidad, que significa cuántos mueren por la enfermedad, es baja. Eso es bueno. Es baja. Es baja porque no todos hacen formas graves y es baja porque a lo largo de los años, obviamente, el ser humano ha aprendido a manejar adecuadamente las complicaciones del dengue. Es por eso que la tasa de letalidad es baja. Han habido, obviamente, brotes de dengue grave, ¿no? En Colombia, por ejemplo, ¿no? Se notificó el mayor número de casos, 1.504, ¿ya? Seguido de Brasil, México, ¿no? Y Perú. Vamos a pasar la data de Perú. 1.065, 0,39% de los casos han sido dengue grave en el Perú. Acá tenemos un mapita, ¿no? Entre el 2018 y el año pasado, ¿no? Para ver, ¿no? Los casos de dengue, por regiones, ¿no? Entre el 2018 y el 2024, ¿ya? Por regiones, ¿no? Y como verán, aquí están, ha sido reportado en 2024 uno, pero fue un caso importado. ¿Ya? Un caso lo reportamos, pero fue un caso importado. Pero si nosotros comparamos con las regiones del centro, y las regiones del norte, y las regiones de la selva, pues la diferencia es abismal, ¿no? Miren, en el 2024, 2.412 casos en San Martín, en Lambayeque 3.000, en Ancash 6.000, 12.000 en La Libertad, versus un gato, ¿no? Está. Suerte que ¿no? Pero como ahí que en casi todas las regiones ya se ha reportado. ¿Ya? Y cuando vemos la presencia por semanas epidemiológicas, ¿no? Desde el 2018 a 2024, vemos que han habido algunos brotes importantes, ¿no? En 2020
2023 hubo un brote, ¿ya? Importante, ¿ya? De casos, ¿ya? Y obviamente, cuanto más casos hay mayor posibilidad de que haya dengue grave, mayor posibilidad de que haya defunción por dengue, ¿no? 444 muertes en el 2023 relacionadas obviamente a dengue, ¿no? Y esa etapa que abarca cierta parte del 2024 ya también viene la tendencia, ¿no? A elevación de los casos de dengue en el 2024, ¿no? La data del 2025 obviamente todavía está recién información, ¿no? Ahora, en cuanto a las defunciones, hacia el 2024, bueno, ha habido defunciones por dengue, ¿no? Y abarca todo el espectro del grupo etario, ¿no? Incluidos los niños. Miren, niños, han habido de 5 muertes en niños. Obviamente la tasa de mortalidad es mayor en el adulto joven, en el adulto mayor, pero también hay mortalidad por dengue en niños, o sea que los niños también pueden fallecer por dengue. Ahora, este problema del dengue no es un problema pues de estos últimos años, ¿no? Es un problema que ya tiene larga. Entonces, obviamente los gobiernos se preocupan de decir, ¿cómo podemos eliminar el dengue? Entonces dicen, no, pues es fácil, pues si lo matamos al vector, ya no hay que transmitir la enfermedad, ¿claro? Porque si sabe que este es el que transmite y lo mato, pues ya no me lo pongo. Entonces hicieron bastantes campañas de erradicación y el Perú tuvo inicialmente éxito, ¿no? Éxito en erradicar al Aedes aegypti, ¿ya? ¿No? Para eso obviamente hubo todo un conjunto de acciones políticas, ¿no? Dadas por el gobierno de ese entonces, ¿ya? A fin de lograr el objetivo. Ya cambiamos a personas entonces de los 50, ¿no? Ahí están con sus máscaras y todo, y acá que tienen pesticidas, ¿no? ¿No? Y lograron obviamente reducir, ¿no? Ahí hubo organización militar. En ese entonces pues, nosotros mayormente teníamos los temas militares, ¿no? Entonces el decía, ya vayan todos a cumplir las órdenes, ¿no? Pero obviamente nada dura para siempre, ¿ya? Y el vector que de repente lo lograron matar o alejar, ¿no? Se fue inicialmente a otra zona de repente más alejada, pero cuando no, ya pasó el efecto y ahora podemos regresar. Listo. Y a eso contribuyó algunos determinantes macro o micros, microdeterminantes o macrodeterminantes, ¿no? Hicieron obviamente que volviera a aparecer el vector, ¿no? Y con más fuerza, ¿ya? Obviamente el crecimiento desordenado poblacional, el aumento de pobreza, el de hacinamiento, buscaban lugares para vivir que no tenían ni agua, ni desagüe, o sea, no tenía un sistema de salubridad adecuado, ¿no? El ordenamiento ambiental era pésimo, ¿no? Y la migración y el turismo, que hacía que obviamente conlleven ¿no? Por ahí viajaba inclusive el vector, ya, el avión se iba, y el cambio climático que también, el crecimiento desordenado, ¿no? Poblacional, que esto es una foto que no es muy ajena a nuestra realidad, ¿no? Y estos determinantes, estos microdeterminantes ya es más centrado en el tipo de viviendas o cómo vivían las personas, o cómo siguen viviendo en algunos casos, ¿no? Como no tienen agua, como no tienen desagüe, obviamente juntan el agua, ¿no? Juntan el agua, ¿no? ¿Y por qué muestra esta foto, ¿no? El agua? ¿Por qué creen ustedes? El agua está en todo el mundo. ¿Ah? Claro, pero ¿por qué esta fotito sale en bastantes lugares donde aquí se puede almacenar agua, aquí se puede almacenar agua, aquí se puede almacenar agua? ¿Por qué? El agua estancada. Porque el agua estancada es el lugar donde la Aedes puede depositar sus huevitos y ¿no? Entonces, cuanto más de estos componentes hayan en estas viviendas, el riesgo de crecimiento de Aedes va a ser mucho mayor, ¿no? Y el riesgo de infección por ende va a incrementar. ¿Ya? Acá lo tenemos en Aedes. En la hembra, por si acaso, la mayormente transmite la enfermedad, ¿ya? A través de la picadura. Pueden picar durante todo el día, pero prefieren más en la mañana, entre la mañana y tarde, ¿no? O a tardecita, entre mañana y tardecita, ¿no?
antes del inicio de la noche, es donde más pican las hembras, ¿no? Y obviamente el virus lo tienen ahí en la saliva y al picar lo transmiten a los hóspedes. Pero no es la única forma de transmisión que se ha determinado, se ha encontrado, ¿no? Para la presencia de dengue. Se ha encontrado también evidencia de transmisión a través de tejidos de órganos donados, trasplante renal, también se ha encontrado que es posible transmitir la enfermedad, trasplante de médula ósea, ¿no? Ya, por transfusión de productos, ¿no? O sea, plaquetas, que se usan sangre total, paquete globular, podría también, pues, se ha demostrado, se ha encontrado la posibilidad de transmisión de la enfermedad. ¿Ya? Y también podría transmitirse o puede transmitirse de la madre al feto, en útero o al recién nacido durante el parto, se llama transmisión vertical. Pero estas formas de transmisión obviamente son las menos frecuentes, ¿no? Las más frecuentes es que tengas zancudo y limpa, y zancudo obviamente que tiene el virus, ¿no? Y te lo transmita a ti. Eso es lo más frecuente. Entonces, como dijimos, están los 4 serotipos. Los 4 serotipos pueden producir enfermedad, ¿no? Obviamente, el serotipo el cual tú te infectas, ¿no? Al activarse tu sistema inmune va a crear inmunidad para toda la vida, pero la inmunidad para los otros 3 va a ser solamente temporal o parcial. Y este es el ciclo básicamente, ¿no? Ciclo infeccioso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el mosquito que no tiene la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puede picar a una persona que tiene la enfermedad. De repente, una persona que de repente está en la fase febril, pica, ¿no? En su fase de epidemia, en su fase de el mosquito pica y se alimenta y adquiere el virus, ¿no? El virus madura en su sistema digestivo y llega así hasta las glándulas salivales. Ya, este periodo de incubación puede durar entre 10 a 11 días, probablemente entre 5 y 7 días, pero hasta 10 días puede durar este periodo de incubación, en el cual el virus llega hasta las glándulas salivales de este mosquito, que inicialmente no lo contenía, pero ahora ya. Y este mosquito obviamente ya es capaz de transmitir, ¿no? Entonces, ¿a quién le va a pasar? De repente a una persona que no tiene el dengue, no transmite, y el periodo de incubación, que se da más o menos entre 5 y 7 días, el periodo de incubación entre la persona es picada y empiezan y el inicio del periodo sintomático, ¿no? El periodo de incubación de la enfermedad. ¿Ya? ¿No? La epidemia, ¿no? Por ahí entre los 7 y 10 días, ¿no? Ya una vez que inicia la enfermedad. El mosquito, una vez que ha picado a la persona que tiene la enfermedad y se torna infectante el mosquito, ¿ya? ¿Cuánto tiempo puede ser infectante? Se dice que durante toda su vida, que más o menos 45 días. Durante toda la vida del mosquito, el mosquito podría transmitir el virus. Muy bien. Entonces, aquí un poco de la fisiopatología, ¿no? El virus, obviamente, va a ingresar, ¿no? A través de la piel, ¿sí? hacia nuestro organismo, ¿no? Mediante receptores, células, ¿no? Que no tienen células en especial, las células dendríticas o los macrófagos también tienen receptores especiales, ¿no? Para el virus del dengue. El virus del dengue tiene receptores de varias índoles, receptores tipo TOL, receptores cerebro, receptores tipo NOT, a través de los cuales va a ingresar, ¿ya? Y va, ¿cómo se llama? A ser recibido por las presentadoras, ¿no? Las presentadoras de antígenos. La mejor célula presentadora de antígenos es las células dendríticas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hacen estas células dendríticas? Obviamente van a presentar el antígeno, ¿no? Para lograr la activación del
sistema inmune adaptativo, ¿no? A través de los ganglios, sistema linfático, se presentan a los linfocitos para que estos se diferencien, a su vez, el linfocito CD4 o el linfocito CD8 con la finalidad de eliminar el virus, ¿no? A la par también este virus puede ir a través de la sangre, ¿no? Afectando otras células, neutrófilos, macrófagos, que también van a generar activación del sistema inmune innato por otros mecanismos llamadas interleuquinas. ¿Ya? Se activa un sistema de interleuquinas, ¿no? Para generar una respuesta inflamatoria. Una respuesta en la que interviene interferón gamma, que tiene que ver bastante con mecanismo con daño intracelular, el factor endocitomolar, interleuquina 6, interleuquina 10, y también se activa el sistema de complemento, que es parte del sistema inmune innato, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es el principal problema en la presentación del virus del dengue? La posibilidad de una disfunción endotelial. O sea, todos estos mecanismos a la larga van a condicionar una alteración del endotelio. Una alteración del endotelio que va a permitir la extravasación de plasma, que es una parte la responsable de las alteraciones que vamos a comentar más adelante se producen en el dengue. Ya, extravasa plasma, ¿no? Esto va a ocasionar problemas de sangrado y va a ocasionar problemas de disfunción. Ahora vamos más adelante que el dengue puede atacar directamente, no solamente ya el endotelio, sino a determinados órganos, ¿no? El corazón, el hígado, ¿ya? La pregunta es por cómo se produce ¿cómo se llama? El dengue grave. ¿Por qué algunas personas, o sea, hacen dengue grave y otras no? O sea, existen varias teorías al respecto. ¿Ya? Existen varias teorías al respecto. No está todavía claro, ¿no? Se han hecho varios estudios, ¿no? Para tratar de dilucidar la respuesta, ¿no? Una de estas teorías dice que cuando una persona inicialmente es infectada por un serotipo, como le dije, produce inmunidad permanente para ese serotipo, pero se forman anticuerpos que nosotros llamamos heterófilos, o sea, para un serotipo diferente, que son, digamos, si me infecto de uno, para el 2, 3 y 4. Estos que son heterófilos, que son temporales, cuando yo me vuelvo a exponer, estos anticuerpos no actúan como amigos míos. O sea, básicamente, ¿qué hicimos? ¿Cuál era la función cuando hablé de infección del anticuerpo? Era una opsonina, fundamentalmente, ¿no? Se pegaba a la célula que contenía el bicho, ¿no? Y lanzaba una alerta para que, ¿no? Para que los neutrófilos, los macrófagos vengan y se lo coman, lo matan, ¿no? Aquí, ese papel que normalmente debería ser el anticuerpo, no lo hace. Por alguna razón, no lo hace. Entonces, ¿qué hace ese anticuerpo heterófilo? ¿No? Hace a lo que nosotros llamamos la teoría de la ampliación de la inmunidad mediada por anticuerpos. Es una de las teorías. Se pega, ¿no? a la célula, ¿no? Se pega a la célula y como contiene parte de este antígeno, ¿no? Heterófilo de otro, se pega a la célula y, en cambio, abre una puerta para que pueda ingresar con facilidad más virus y entonces puedan replicar más fácilmente. Entonces, este anticuerpo heterófilo, según esta teoría, favorece el ingreso de virus, ¿no? Y favorece la replicación viral. Entonces, esto podría explicar el por qué la segunda reinfección, ¿no? Por el virus del dengue tiene más riesgo de hacer una forma grave que la primera. Y aquí tenemos básicamente, ¿no? El punto del cual, ¿no? Es el objetivo básico de acción del dengue, que es el endotelio o la célula endotelial. ¿Ya? La célula endotelial. Ya sea, ¿no? Por acción directa de daño a través del virus, infección directa y daño al endotelio, por mecanismos inmunológicos mediados por linfocitos T, ¿no? CD4 o los linfocitos T citotóxicos,
mediante producción de interleuquinas que van a generar disfunción endotelial, ¿no? ¿Ya? A su vez, el virus por daño directo puede llevar a apoptosis de la célula endotelial y mayor pérdida de solución de continuidad y extravasación del plasma, ¿no? El daño generado también por el virus por determinadas células interleuquinas puede llevar también a fragilidad capilar con aumento del riesgo de hemorragias. También se dice que se pueden generar determinadas sustancias, ¿no? Factores activadores de plaquetas, prostaglandinas, tromboxanos, que van a llevar a una disrupción y alteración de las plaquetas con consumo de las mismas, favoreciendo también la aparición de hemorragias. Y por ahí se han encontrado también aparición de anticuerpos antiplaquetarios en la infección por ejemplo. Dijimos que al haber acción sobre el endotelio capilar, ¿no? Puede haber disrupción, muerte del endotelio capilar, va a haber un aumento de la permeabilidad con extravasación de plasma. Extravasación de plasma que puede llevar a un shock en el paciente, ¿no? Felizmente, si nosotros hablamos de la historia natural del dengue, vamos a ver que la incidencia de infección por año es más o menos del 5%, ¿ya? Del cual, felizmente, el gran porcentaje presenta una forma sintomática del 75%, y solamente el 25% presenta enfermedad. Ahora, de este 25%, ¿ya? Un gran porcentaje, entre el 95 y 99%, felizmente van a ser un cuadro clínico leve, sin signos de alarma. Después vamos a ver qué son los signos de alarma, ¿ya? ¿No? Felizmente, este 25, entre el 95 y 99. Y solo un 1 a 5% va a ser esa forma que no queremos que haga, que es el dengue grave. ¿Ya? ¿No? Y de este 1 a 5%, bueno, hay una mortalidad que puede alcanzar hasta el 5%. Felizmente. Un gran número importante se infectan, pero felizmente un número pequeño fallece. ¿No? Entonces, como dije, el espectro va a estar desde el asintomático hasta que solamente puede presentar fiebre hasta el dengue grave. Y aquí, este es un cuadro que resume básicamente las manifestaciones del dengue, ¿no? El dengue, toda persona que vive o ha viajado, ¿no?, en los últimos 14 días a zonas de transmisión de dengue y que presenta habitualmente fiebre, que puede estar más o menos entre 5 y 7 días, ¿no? Hasta 5 y 7 días puede estar febril, ¿no? Y que puede presentar alguno, por lo menos 2 de estas manifestaciones, acompañando a la fiebre, ¿no? Náuseas, vómitos, puede haber un exantema inicial, ¿ya? Dolor de cabeza, dolor retroorbitario puede presentar, mialgia, dolor articular, fiebre, algunos decían fiebre o quiebra huesos, ¿no? ¿Ya? Una mialgia bien marcada que puede presentar algunas personas con dengue, ¿ya? Aparición de petequias, ¿no? Y leucopenia, también se puede ver. Si encuentro fiebre y leucopenia en una persona que viene de una zona endémica, yo debería sospechar el dengue, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿ya? ¿Qué pasa si aparte de estos problemas presenta otras alteraciones? Aquí ya vamos entrando en lo que son signos de alarma, lo que nos tiene que poner en alerta que esta persona podría hacer un dengue grave, ¿no? Hasta aquí se presenta en un porcentaje no tan alto, pero es importante personas que pueden cursar con esta patología y queda aquí. Un grupo menor va a presentar este cuadro que se ha denominado, o la OMS lo ha denominado, dengue con signos de alarma. Y es la persona con estas características que va a presentar dos de estas molestias, pero además va a presentar un dolor abdominal importante, ya, intenso. Estos vómitos, que pueden ser no tan frecuentes, se tornan persistentes, ¿ya? Va a haber ya signología clínica de acumulación de líquido, porque obviamente esto ya se traduce en que el plasma se está extravasando, ya se está saliendo, ¿no? Va a haber ascitis, va a haber derrame pleural, derrame pericárdico, etc. Como hemos dicho, que a través de los anticuerpos antiplaqueta o por daño directo sobre las plaquetas o por difusión endotelial
actividad capilar, puede haber sangrado de mucosas, ¿ya? ¿No? El paciente puede tornarse letárgico, irritable, obviamente por extravasación de plasma, en el peor de los casos por sangrado, ¿ya? ¿No? Va a haber un crecimiento del hígado y un aumento progresivo del hematocrito. Claro, si la sangre es componente forme más plasma, ¿no? El componente forme, pues ese es los glóbulos rojos, pues, ¿no? Glóbulos rojos plaquetarianos. Más plasma, eso es sangre, pues, ¿no? Si el plasma sale, el hematocrito solito, que es el componente forme, va a subir, pues, en porcentaje, ¿no? ¿Ya? Entonces, obviamente, por esto se produce por extravasación de plasma. Ahora, si la cosa se pone peor aún, que vamos felizmente al menor porcentaje, pero que le puede dar, ¿no? Aparición de estas molestias, ¿ya? A las cuales se adicionan shock o dificultad respiratoria. Aquí aparece por extravasación severa de plasma, ¿ya? Va a haber pulso débil e indetectable, ¿no? Extremidades con llenado capilar mayor a 2 segundos, ¿no? Ya una presión de pulso bajísima, el sangrado ya es sumamente importante. Ya acá de repente solamente las mucosas, acá persiste el sangrado, ya hay a nivel melenas, ¿no? Qué sé yo, hematemesis, metrorragia, sangrado, ¿no? Inclusive sangrado del sistema nervioso central, ¿ya? ¿No? Y como les dije, o sea, es todo esto, y gran parte de esto se produce por disfunción endotelial. Pero el virus per se también es capaz de producir daño directo sobre órganos. Sobre el sistema nervioso central, sobre el hígado y sobre el corazón. Directo. No necesariamente dependiente de la disfunción endotelial. Directo. ¿Ya? Y si eso está presente, también es una forma de dengue grave. ¿Sí? Muy bien. Ahora, obviamente, a lo largo del periodo de enfermedad, desde antes del periodo de incubación hasta el inicio de los síntomas, obviamente dijimos que lo primero que aparece la fiebre y se puede acompañar de algunos síntomas, náuseas, vómito, dolor retrocular, cefalea, qué sé yo, ¿no? Van a ir apareciendo y desapareciendo, pues, algunos síntomas, ¿no? Los más frecuentes, ¿no? Que han sido descritos en ese estudio que se hizo en el 2011, ¿no? Es un estudio peruano, ¿no? Realizado en el Hospital de Apoyo de Iquique. Se vio que de lejos, ¿no? Dentro del número de casos presentados, es la fiebre, ¿no? Y la cefalea, los síntomas que inician, mayormente son los más frecuentemente encontrados, y también el dolor muscular, ¿no? Algunos catalogan como fiebre, ¿no? Fiebre rompehuesos, porque es todo el cuerpo de la persona, ¿no? Ya, dice porque no he tenido de hasta ahora, ¿ya? Pero pueden haber dolor abdominal, vómito, rash e inclusive diarrea. Se ha descrito. Muy bien, entonces este es el cuadro clínico característico. Esta foto la van a ver bastante, ¿ya? Ni siquiera es tan moderna, ¿no? Pero esto todavía se mantiene hasta la fecha, no ha cambiado. La primera fase, que es la fase de viremia, ¿no? La fase donde la temperatura aparece, la cefalea, el dolor retroorbital, la fiebre rompehuesos, el dolor particular, ¿no? La fiebre, elevada, ¿no? Ya, el paciente puede haber deshidratación, pero aquí todavía no por extravasación, sino de repente por sudoración, ¿no? Ya, se produce una deshidratación. Aquí todavía el hematocrito no está elevado porque todavía no hay extravasación de plasma, y lo que acá sí aparece es obviamente aquí es el periodo de incubación en el cual ya ingresó, ¿no? Ya ingresó el virus, ya se está comenzando a multiplicar, por ende la viremia en sangre va a ser elevada, ¿no? Va a ser elevada. Y aquí, como acá está ese amigo que dijo que es importante, porque a partir de aquí ya podemos encontrarlo. ¿Ya? La proteína no estructural NS1, ya podemos tener aquí confirmar que se trata de dengue, que es un antígeno, ¿no? Ya, aquí no. Entonces aquí todavía el antígeno. Ya cuando entramos, algunos, felizmente no todos, ingresan a esta fase, ¿no? Aquí ya va a caer una caída de temperatura. En la gran mayoría de casos, felizmente, cae la temperatura, se resuelve el caso y pasó todo. Y listo, y se curó. Pero hay algunos que la caída de la temperatura, ¿no? viene seguida de extravasación de plasma.
Y aquí aparece la posibilidad del componente severo, y obviamente con los signos de alarma, ¿no? Y el empeoramiento de sangrado, ¿no? Shock, ¿no? Derrame pleural, dificultad respiratoria o un daño a órgano erecto, ¿no? Aquí obviamente es producto de la extravasación de plasma en el hematocrito asciende, ¿ya? Asciende. Y acá van a comenzar ya a aparecer los ¿qué? Anticuerpos, IgM e IgG, ¿no? Ya la respuesta inmune adaptativa, ganando, ¿no? Notoriedad, ¿no? Si la persona logra salir, la persona que hace el cuadro de shock o de dengue grave, logra salir de este cuadro, ya pasa a la fase de recuperación en la cual este líquido, plasma, ¿no? Se había extravasado, retorna otra vez al intravascular, ¿no? Y las plaquetas que habían bajado, ¿no? Bajado por daño erecto, por generación de anticuerpos antiplaquetas, ¿no? Otra vez vuelven a su conteo normal. ¿Sí? Entonces, estas son las tres fases por las que pasa una persona, ¿no? Que tiene, ojo, esta fase que está en amarillo, en la gran mayoría de los casos no se da porque en la gran mayoría de los casos o es asintomático o presenta pocos síntomas. Acá estamos hablando de la posibilidad en la que haga pues, un dengue grave, ¿no? Pero siempre hay que tenerla en cuenta. ¿Ya? En la fase dijimos, ¿no? Acá está, ¿no? La primera fase, ¿no? ¿Ya? Básicamente hablamos de lo mismo, ¿no? La fase crítica, ¿no? En la cual aparecen los signos de alarma, extravasación de plasma, la cual realiza frialdad, pulso filiforme, taquicardia, hipotensión, ¿no? Ya lo hemos comentado, ¿no? Y la fase de recuperación que dura entre 48 y 72 horas, en el cual, obviamente, ¿no? Otra vez se recupera, el plasma extravasado regresa, la plaqueta vuelve a su conteo, pero ojo, hay que tener aquí bastante cuidado, les voy a decir por qué. Porque a veces en nuestro afán de, obviamente, mantener la homeostasis, porque ¿no? Como cae el volumen de plasma, el volumen de líquido circulante, parte del manejo va a ser hidratar al paciente para que no entre en shock. Y puede pasar que la fase de recuperación, hidratamos demasiado, más que el plasma regresa, el paciente se sobrecongestiona. ¿Ya? Entonces nos vamos hacia el otro lado ya, ¿no? Y hay que tener cuidado porque no vaya a ser que el paciente sea un niño, vamos a tener problemas, o que sea un paciente renal, ¿no? Lo vamos a empeorar porque sea un paciente cardíaco. Entonces hay que manejar con mucha precaución también la reconstrucción de volumen, ¿no? Porque a la hora de la fase de recuperación podemos pasar hacia el otro lado, ¿no? Hidratamos demasiado al paciente. Entonces, para eso que es importante el monitoreo. Después lo vamos a ver cómo hacer. Miren, esta es la fase aguda del exantema, que puede aparecer en la fase aguda, pero que también está, esta es una exantema más, ¿no? ¿Ya? Más homogéneo de la peta envuelve la mano, la cosa de la zona, ¿no? Hay muchos los dedos en la cara, pero un exantema más homogéneo, ¿no? Este es un exantema de fase aguda. Pero también se ha descrito un exantema en la fase de convalescencia, en la fase de recuperación, que este es un poco diferente. Si ven unos puntos blancos, ¿no? ¿Ya? ¿No? Islas blancas en un mar rojo, ¿no? Este es el denomina signo de islas blancas en un mar rojo, ¿no? ¿Ya? Este es un exantema de convalescencia. Muy bien, ¿no? El que dice que se puede el que dice que las hemorragias, para ver el sangrado, ya el signo del torniquete, aquí se puede ver también. ¿Ya? ¿No? Aquí, igualito para hacerles recordar los signos de alarma, ojo, siempre. ¿Y por qué es importante que ustedes conozcan esto? ¿Ya? Bueno, ahora, antes, obviamente, nosotros teníamos, los que terminamos como médicos, podíamos ir a hacer una a cualquier parte de la región. Ahora creo que no, solamente se queda en su región, o sea, lo que acá en Tacna solamente se quedan haciendo una en Tacna. Pero antes no era así, ¿no? Pero obviamente, si uno va a trabajar, no se va a quedar necesariamente a trabajar acá, sino va a ir a alguna de las regiones, y como dije, casi todas las regiones tienen dengue. Tengo que conocer sí o sí esto porque me va a tocar manejarlo en alguna oportunidad. Me voy a topar con un caso de dengue en alguna oportunidad. Así como me topo con un caso de tuberculosis, igualito me voy a topar con un caso de dengue. Y tengo que saber diagnosticarlo, sospecharlo, ¿ya? Y saber cuándo tiene signos de alarma para ver si lo puedo manejar o lo tengo que derivar. Tengo que conocer cuáles son los signos de alarma, ¿no? ¿Ya? Dolor abdominal, vómitos persistentes, sangrado de mucosa, letargia, irritabilidad,
o hepatomegalia, ¿no? Y aumento de hematocrita. Y saber cuando estos empeoran y ya derivan ya en lo que son el dengue severo o el dengue grave. ¿Ya? Cuando ya hay difusión de órganos, obviamente, si lo sospecho que no tengo cómo frenar, tendría que derivarlo sí o sí. Entonces hay sangrado evidente, tengo que derivar a ese paciente si no tengo la posibilidad de manejarlo. ¿No? Entonces tengo que conocer ¿no? El diagnóstico ya lo dijimos básicamente, ¿no? En las primeras diapositivas, que ha estado, ¿no? En los últimos días, los últimos 14 días en una zona de transmisión activa de dengue, ¿no? Donde se encuentra el detector. El caso probable es aquel que tiene, ¿no? Una fiebre más o menos igual a 5 o 7 días, ¿no? Y que ha visitado un área en los últimos 14 días, obviamente, donde ha sido descrito el dengue o está encontrado el vector y que presenta estas manifestaciones que también hacemos referir. Ahora, ese es el caso probable. Caso confirmado. Para yo confirmar el caso, obviamente tengo que tener la evidencia del virus. Y la única forma de evidencia del virus o es que lo aíslo mediante un cultivo viral, cosa que solamente acá en el Perú se hace en determinados lugares, ¿ya? Pero puedo en reacción de cadena polimerasa transcriptasa reversa, ¿no? Pero puedo demostrar que obviamente esas diagnósticas presencia de anticuerpos contra el virus del dengue. O antígenos, ¿no? Demostrar la presencia de antígenos, especialmente dijimos que la proteína no estructural, la U, ¿no? Esa es la que me sirve para, ¿no? ¿Ya? Ahora, ojo, no todo paciente con un síndrome febril, ¿ya? Que viene de una zona donde está el vector, y que tiene cefalea, y que tiene náuseas, y que tiene vómitos, y que tiene dolor retrovital, dolor auricular, es dengue. Tengo que, obviamente, su probable dengue lo confirmaré. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que pueden generar cuadros muy similares. Y tengo que saber también, y eso se llama diagnóstico diferencial, ¿no? Aquí tenemos algo, ¿no? Zika, malaria, leptospira, fiebre amarilla, chikungunya, ¿ya? Un cuadro séptico, ¿no? Entonces tengo que saber que existen otros patógenos o otras etiologías que pueden generar cuadros similares. ¿Ya? Aquí, ¿no? Aquí básicamente para saber cómo es la aparición de tanto el componente viral como el componente propio generado por nosotros, ¿no? Los anticuerpos, ¿no? A través del tiempo, ¿no? Desde el periodo de infección, básicamente, obviamente, lo primero que voy a determinar es la carga viral. Acá podemos hacer secuenciamiento, ¿no? Secuenciamiento viral, vamos a encontrar, ¿no? Ampliación de ácidos nucleicos o proteína, o reacción de cadena polimerasa en tiempo real para determinar que se trate del dengue, ¿no? O inclusive podemos encontrar aquí el antígeno NS1, ¿no? Ya pasado entre el ciclo, a partir del quinto día comienzan a aparecer los anticuerpos. Inicialmente primero dijimos que aparece IgM y después IgG. Acá podemos detectar anticuerpos, ¿no? Contra el virus del dengue. Entonces existen métodos directos, aquí se van directamente, van a encontrar el virus, y métodos indirectos a través de los anticuerpos. ¿Ya? En cuanto a la sensibilidad y especificidad, ¿no? Del antígeno NS1, mira, su sensibilidad es buena, no es perfecta, pero es buena. Pero su especificidad, ¿no? O sea, si me sale positivo, sí o sí, ¿no? Una alta especificidad, ¿no? ¿Ya? Acá tenemos un cuadrito también de OMS, también que el MINSA lo ha tomado como suyo, ¿no? De qué hacer si yo me encuentro ante un paciente febril, ¿no? Y quiero confirmar, ¿no? Febril probable de, ¿no? Y que quiero confirmar. Obviamente que si el tiempo de enfermedad es menor a 5 días, voy a pedir, ¿no? Pruebas directas. Y si el tiempo es mayor, pruebas indirectas. Las pruebas directas con las que contamos, antígeno NS1. Las pruebas indirectas, ELISA y IgM, o sea, anticuerpos, ¿no? Si nos sale reactivo, obviamente se trata de infección por dengue. Si nos sale no reactivo, ya lo que puedo hacer es pedir a esta forma directa, le puedo pedir un anticuerpo IgM. De repente no era que tenía, qué sé yo, 5 días, él se equivocó en contarme la historia y tenía más. ¿Ya? Y ya, de repente el NS1 no estaba tan presente, pero sí ahí había aparecido IgM.
Sale reactivo, igual se confirma. Si sale el IgM no reactivo, ¿ya? Se puede solicitar una segunda muestra. Una segunda muestra. Si esta sale no reactivo, ahí sí se descarta dengue. ¿Ya? Así algo similar en el caso de la enfermedad mayor de 5 días, sino que acá ya obviamente para nada se va a pedir el antígeno de frente y los anticuerpos. Esta es la ficha. Esta es la ficha que estamos obligados a llenar. Ficha epidemiológica por cada paciente que sea presentado. Muy bien. Entonces, cuando yo estoy frente a un probable caso de dengue, ¿qué me tengo que preguntar? ¿Procede de una zona endémica? Obviamente de dengue. ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Qué comorbilidades tiene? ¿Ya? ¿Tendrá dengue? Y si tiene dengue, ¿en qué fase está? ¿En la fase febril? ¿O ya tiene molestias o signos de alarma? ¿No? Peor, de repente ya está con compromiso hemodinámico. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas yo tengo que tenerlas presentes cuando yo sospecho. ¿Qué recomendaciones se dan para el tratamiento? Obviamente, tengo que tratar de determinar la fecha de inicio de la fiebre, enfermedad, la cantidad de ingesta por vía oral, se la puede hacer o no, buscar signos de alarma, sí o sí, ¿no? Presencia de trastornos gastrointestinales, si ya está irritable, letárgico, ¿no? Porque, pues, obviamente me está indicando que signo de alarma. ¿Cómo está la diuresis? ¿No? Porque si la diuresis ha bajado, quiere decir que ya probablemente hay extravasación de plasma, ¿no? Y caída de la uремia. ¿Ya? Si en la zona en la que está ya han sido encontrados o descritos familiares con dengue, ¿no? O historia de viajes a zonas con dengue, ¿no? Y siempre, como les dije, no circunscribirme a solamente el dengue, sino pensar que puede tener malaria, leptospira, fiebre amarilla, Zika, chikungunya, etc. Vamos a buscar el diagnóstico diferencial, ¿no? Al examinarlo, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿No? Obviamente todos sus funciones vitales, ¿no? Su estado de conciencia, también si tiene contaminación, si no qué está letal, responde, no responde, soporoso, espumoso, comatoso, su estado de hidratación, su estado hemodinámico, determinar, ¿no? Presencia o no, obviamente, si hay dificultad respiratoria, obviamente si la hay, quiere decir que ya hay extravasación, hay pleural, congestión pulmonar, producto de la extravasación, ¿no? De líquido. ¿Ya? Si hay hepatomegalia, sí, que también se produce obviamente en extravasación. Persistencia, un dolor abdominal, eso es un signo de alarma. ¿Ya? ¿No? Obviamente, presencia de exantema pequeña que nos está traduciendo que hay una caída en las plaquetas, ¿no? ¿Ya? Entonces, una vez que yo he hecho todos estos determinantes por clínica, por signología, lo he evaluado, he hecho las preguntas, ¿no? Yo voy a clasificar el dengue. ¿Ya? Y la clasificación que se maneja en Perú, que también la maneja OMS, obviamente, es en estos tres tipos de clasificación. Grupo A, grupo B subdividido en dos, y el grupo C. El grupo A, dengue sin signo de alarma, fiebre, cefalea, pero nada más. No hay dolor abdominal, no hay vómitos persistentes, no hay invasión de nada de esas cosas. En cuyo caso, ojo, podría manejarlo ambulatoriamente. ¿Ya? El dengue, sin signos de alarma, pero más una afección asociada o riesgo. Acá cuando hablamos de afección asociada o riesgo, ¿qué es? Paciente diabético, cardiópata, de repente un niño, una gestante, puede no tener signos de alarma, pero ese paciente yo no debiera mandarlo a su casa, debiera internarlo, porque podría progresar, vimos que la enfermedad es dinámica. Entonces, mejor que se quede. Y en el grupo B también está el dengue con signos de alarma, pero sin compromiso grave todavía. Y en el grupo 3 o grupo C ya es el dengue grave. Ya no solamente va a ser internado, sino va a ser internado en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, si el paciente
no presenta signo de alarma, no hay condiciones asociadas ni de riesgo social, ¿no? ¿Qué yo tendría que hacer? Obviamente, ¿no? Tolera bien la administración de vía oral, ¿no? Y ha mencionado en las últimas 6 horas, yo le tomo un hemograma completo al menos cada 48 horas. Si tengo la posibilidad de hacerlo, si no, por lo menos me guío por signología. Pero si tengo la opción, lo puedo hacer, porque las plaquetas, ¿no? ¿Ya? Y a partir del quinto día, para confirmar, puedo pedir un IgG, ¿no? Entonces, para ver si es que hay o no elevación de hematocrito, ¿no? ¿Qué le voy a decir? Reposo, uso estricto de mosquitero durante la fase febril. ¿Para qué? ¿Para qué creen que le digo que use mosquitero? Para evitar. ¿Ah? ¿Para que no lo vuelva a picar? Para que no lo pique un mosquito. Ajá, para que no lo pique un mosquito que de repente es un mosquito virgen y va a incubar la enfermedad y se va a transmitir a otro. ¿No? Ya, para eso. ¿Ya? Muy bien, entonces tiene que ser, ¿no? Y ingesta adecuada de líquidos, ¿no? Lo que se recomienda, hizo por lo menos 5 vasos de 250 al día, en niños también, abundante, y ahora, ¿no? Si el niño presenta fiebre o el adulto presenta fiebre, se le puede dar paracetamol. Paracetamol. AINES no está recomendado ni corticoides. Paracetamol. Si tiene fiebre, paracetamol. Estoy buscando metamisol, pero paracetamol no AINES. ¿Ya? ¿Ya? No es necesario, salvo que se compruebe que tiene una infección asociada a antibióticos, ¿ya? Porque el dengue es una enfermedad viral. Viral. ¿Ya? Obviamente, ¿no? Si todo va bien, lo puedo manejar monetariamente, pero tengo que pedirle control, tengo que citarlo para control. ¿Ya? ¿Y qué tengo que decir? Primero, usted va a venir, sí, presenta los signos de alarma. Entonces tengo que dar una tablita que voy a decir, señor, mire, si usted presenta esto, ojo, en su casa nota esto, se viene inmediatamente. ¿Ya? Porque ya no va a estar en forma ambulatoria, sino va a tener que internarlo, ¿no? ¿Ya? Si no, evaluar cada 48 horas en ausencia de los puntos anteriores, ¿no? Evaluar la enfermedad, puedo tomar un control del hematocrito, ¿no? ¿Ya? ¿No? Y obviamente siempre verificar si aparecen o no signos de alarma. ¿Ya? Muy bien. Ya, si no hay fiebre, ¿no? Sin antipiréticos, el paciente se encuentra muy bien, el hemograma está estable, hay buena diuresis, buena presión de pulso, ¿no? La presión arterial también está, el latido está adecuado, el paciente está alerta, con estado de conciencia, ya, buen apetito, ya, pasado el tiempo de febril, ¿no? Y en el periodo de convalecencia, ok, yo diría que este paciente está de pasó el periodo de enfermedad y de convalecencia ya está. Casi lo mismo, ¿no? Que tengo que vigilar a aquel que lo voy a pasar en su casa, ¿no? Que tiene que el paciente estar, ojo, si presenta, ¿no? El dolor abdominal se hace más marcado, aparece sangrado, vómitos con sangre, heces negras, ¿no? Pero otra vez en convulsiones, el familiar tiene que tener inmediatamente, ¿no? Si hay trastorno de sensorio, ¿no? Dificultad para respirar, ¿no? Estas cosas tienen que meditar que el paciente que de repente ha estado inicialmente sin signos de alarma progresa rápidamente. Por eso, hasta que el paciente no salga de su fase de convalecencia, tiene que estar monitorizado. Ahora vamos al otro grupo, al grupo B, ¿no? Con criterios no de que se signo de alarma, pero con afectación social. ¿Por qué? Porque puede encontrarse este tipo de personas y en este tipo de personas hay que tener cuidado, ¿no? Tanto los que tienen comorbilidades como las embarazadas, obesos, etc. ¿Ya? O de repente porque vive en una zona súper alejada, no hay quien lo vigile, vive solo. Si vive solo, no hay quien lo vigile, no, si mejor se queda acá internado. No lo vigilo yo. ¿No? ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿cuáles son los criterios de hospitalización? Dengue por signo de alarma, obviamente. El dengue grave
Definitivamente. Si el paciente no, por alguna extraña razón no tolera la vía oral, si ya presenta dificultad respiratoria, si hay hipotensión arterial, embarazada, si tienen alguna coagulopatía de base, o si lo evalúan y tiene una capilar mayor de segundo, no, ¿verdad? Definitivamente tengo que hospitalizar. Ya definiré dónde lo hospitalizo, pero se queda internado. ¿Ya? Otra necesidad de hospitalización para incluir la presencia de comorbilidades, muy pequeñitos, extremos de la vida, muy pequeñitos o muy viejitos. ¿Ya? Mejor los hospitalizo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo manejo? ¿No? ¿Ya? Sí, sí. Una unidad, acá ya está hospitalizado. Miren que todos estamos mosquitos, ¿ven? Toditos estamos mosquitos. Y interpersonales, ¿no? Estamos evaluando cada paciente. ¿Ya? Hemograma completo, por lo menos cada 12. Gota gruesa, ¿por qué? ¿Por qué gota gruesa? Porque en estas áreas subtropicales también podría haber el paciente encima que tenga dengue, que tenga malaria, ¿no? Malaria. Ya sería salado, ¿no? Pero puede también. ¿Ya? Un perfil hepático, un perfil renal, una radiación tórax. Bueno, si tengo la posibilidad de hacerlo, no es una emergencia, pero si tengo en mi unidad, en mi hospital, hay, ¿no?, la posibilidad de hacerlo, la hago. Si no, no. ¿Por qué me sirve la radiación tórax? Para ver si hay derrame cerebral o derrame pericárdico, ¿no? Una ecografía abdominal, ¿para qué? Para ver cómo está el hígado y para ver si puede haber sepsis. Esto sí es fundamental, fundamental. Esto tiene que haber, si es estos cuadraditos, como cuadernito que hay acá. ¿Ya? ¿Qué cree que es eso? Es una hoja de monitoreo. Monitoreo, es fundamental. Es fundamental, porque me va a permitir adelantarme al probable descompensación del paciente. Hoy ha incrementado la frecuencia cardíaca, ha comenzado a caer la presión. ¿Ya? El paciente, el Glasgow hoy estaba en 15, ahora está en 14, algo está pasando. ¿Ya? Tengo que adelantar, algo está pasando. La diuresis ha comenzado a disminuir. ¿Cómo puedo saber eso? Siguiendo los horarios del paciente. Entonces, en el grupo B, con signos de alarma, ¿ya? Aquí tengo que ver si tiene una comorbilidad o no. Si no tiene comorbilidad, el manejo básicamente va a ser hidratación. Ese plasma que está basado tiene que ser reemplazado ¿por qué? Con cristaloide, solución salina fundamentalmente. ¿Ya? ¿No? Tengo que pasar. Inicialmente puede empezar con 10 mililitros por kilo en la primera hora y tengo que evaluar si hay mejoría clínica. Si hay mejoría clínica, voy bajando paulatinamente el goteo, ¿no? ¿Ya? ¿No? Hasta que de repente después de la vía oral, lo paso a vía oral, controlando igualito como cada monitoreo, mi frecuencia cardíaca, mi frecuencia respiratoria, mi nivel de conciencia. Pero si es que no hay mejoría, obviamente voy a tener que seguir con mi hidratación, ¿ya? Seguir con la hidratación, ¿ya? Inclusive con volúmenes semejantes a los volúmenes de ataque, hasta ver si responde o no. Y si no hay respuesta, ya este paciente probablemente ya no se quede en el grupo B, sino vaya a pasar al grupo C, que sería muy grave, no hay respuesta. ¿Ya? ¿Cómo yo sé que aparte de voy a objetivar la respuesta? Comienzan a desaparecer los signos de alarma, ¿ya? Mejora la sintomatología general, los signos vitales se comienzan a mantener estables, ¿ya? El hematocrito comienza a disminuir, aparece, ya los náuseas y los vómitos persistentes desaparecen y comienza a tolerar la vía oral, recupera el apetito, la diuresis se hace normal, listo. Entonces eso es indicativo para mí que mi paciente está yendo bien. ¿No? Acá en el grupo B, pero aquellos que tienen alguna comorbilidad, ¿no? El afronte va a ser casi el mismo. El afronte va a ser casi el mismo, ¿ya? En cuanto a que el paciente tiene, ¿cómo se llama? Que ser hidratado. Pero ojo que hay que tener bastante cuidado en cuanto a la hidratación, porque algunos pacientes pueden ser el problema renal o problema cardíaco, ¿no? ¿Ya? En el grupo B, ¿no? ¿Ya? ¿No? Entonces, evaluar la mejoría clínica, ¿no? Reducir el goteo, empiezo igualito, para acá empiezo un poco menos, ¿no? Porque este es un paciente con comorbilidades, empiezo con 10, no con 5. Y de acuerdo a la mejoría clínica voy bajando el goteo, ¿no? Si no hay mejoría clínica, repito la carga, pero como le dije, a un volumen un poco menor, relacionado al grupo B, pero sin comorbilidad,
Y obviamente la mejoría también va a objetivar los mismos factores que han sido descritos en el que no tiene comorbilidad, ¿no? Y por último, ya está un poco la cosa, que es el paciente que tiene un dengue grave, ¿no? Acá, ¿no? El monitoreo de signos vitales tiene que ser cada 5 a 30 minutos y hay oxigenoterapia de ser, ¿no? Que el paciente presentar dificultad respiratoria, ¿no? Acá el paciente está chocado, tiene shock hipovolémico. ¿Ya? Hay que ver si tiene comorbilidad. Además, si no la tiene, aquí, ¿no? Si no tiene comorbilidades, aquí el volumen de ataque va a ser mucho mayor. Acá es 20. ¿No? 20 mililitros por kilo de peso. Ya no en una hora, sino en 15 a 30 minutos. ¿Ya? Y tenemos que evaluar respuesta. Si la respuesta es positiva, igualito, voy reduciendo el volumen del goteo. De acuerdo a la respuesta. ¿Ya? Pero si pese, ¿no? a esta dosis de ataque persiste con los signos de shock, no mejora la presión, sigue taquicárdico, sigue letárgico, puedo administrar un segundo bolio, hasta un tercer bolio. ¿Ya? Si el shock persiste, obviamente este paciente va a tener que ir a cuidados intensivos, o que de repente requiere ya transfusión de paquete globular, uso de hipnotrópicos o otro tipo de sustancias, ¿no? Ya, para mejorar. Ya. La mejoría clínica va a ser dada porque obviamente la remisión de los síntomas de alarma, la mejora de la diuresis, la mejora del nivel de conciencia, la tolerancia, vía oral y otras cosas que va a tener que objetivar a lo largo de su proceso de recuperación. Este es un dato importante, la interpretación del hematocrito. Los cambios en hematocrito son una guía práctica de tratamiento. Dijimos obviamente, en la fase crítica va a haber una elevación, ¿ya? ¿No? En el hematocrito, ¿ya? Pero se tiene que interpretar junto con el estado hemodinámico y la respuesta clínica a la fluidoterapia y al balance hidroelectrolítico, ¿ya? Un aumento o persistencia del hematocrito alto más signos inestables, ¿ya? Se puede traducir en una extravasación, en lo que se ve en la paciente grave o en el signo de alarma. ¿Ya? Pero si es que hay una disminución del hematocrito junto a signos vitales inestables, ¿ya? Esto se puede traducir en una hemorragia, ¿ya? Y necesidad de transfusión de sangre, que se puede presentar también en el paciente con dengue. Pero ¿qué pasa si hay una disminución del hematocrito y el paciente está estable? O si hay una disminución, el paciente ya se está recuperando y el hematocrito baja demasiado, pasó de estar estable ya, de regresar estable hacia el otro lado se puede. Aquí tengo que tener cuidado, porque esto se puede traducir en que estoy pasando demasiado cristaloide, demasiado líquido, ¿no? ¿Ya? Entonces estoy yendo hacia el otro lado y esto se menciona como que ya lo estoy sobrehidratando mi paciente. Tengo que tener cuidado, en especial en el paciente con comorbilidades, ¿no? ¿Cómo defino el criterio de ALTE en general? Una presión arterial media estable por lo menos a las 48 horas. Ya no hay sangrado activo, ya está feliz por lo menos más de 48 horas, tolera adecuadamente la vía oral, tiene una diuresis adecuada y una estancia no mayor a 4 minutos. A ver, menos problema alta en el paciente. Acá hay algunos criterios, obligaciones que uno tiene que tener en algunos grupos especiales de pacientes, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que recién nació lactante, ¿ya? Los menores de un año pueden presentar lesiones clínicas que conforman un cuadro de intensidad leve, moderado o incluso grave. Dijimos que los niños pueden morir por dengue. ¿Qué podemos encontrar? Hepato, esplenomegalia, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. Y ojo será, las gestantes, ¿no? Pueden, con transmisión vertical, también pasar el dengue al recién nacido, y este puede comportarse como un cuadro séptico, con sangrado digestivo, derrame pleural, ¿ya? ¿No? Inclusive la muerte es una forma grave, ¿no? Que felizmente no está bien. Bueno, y esto es casi lo último, esto está calientito, recién salió el horno, ¿ya? Porque este es un proyecto que recién ha dado a luz el MINSA en noviembre del año pasado. Es la aparición de la vacuna.
SAT, Perú, bueno, ha adquirido una que ya había sido probada en Brasil, en Colombia y en otros países, que reduce la hospitalización por dengue en un 84% y los casos sintomáticos, según estudios, hasta en un 61%. Así se llama dengue, se llama así, el TAC 003, es el nombre de la vacuna. Está dirigida a personas de 10 a 16 años y básicamente en distritos priorizados. Obviamente en Tacna, nada de la pintada, ¿no? Acá no hay vacuna. ¿Cómo va a ver si ni siquiera tenemos dengue? ¿Ya? Pero aquí y aquí, sí. ¿Ya? ¿Quiénes deben recibirla? De esas, bueno, obviamente de esas zonas, entre 10 y 16 años de edad, que reciben más de 30 días en esos distritos, ¿ya? Que no han tenido dengue en los últimos 6 meses, que tienen consentimiento informado, ¿no? Obviamente tiene que haber que dentro del llenado de historias, oiga, usted es alérgico, tiene alergia, no, sí, hay que tener cuidado, ¿ya? Si alguna vez lo han vacunado previamente, ha hecho algún tipo de reacción alérgica, también tiene que cuidar, y también a quién se lo aplico, ojo, ¿no? ¿Ya? Si hay que informarse, si el paciente está haciendo algún tipo de quimioterapia, si es portador PBS, las embarazadas, le están dando de lactar, o si tiene algún tipo de enfermedad aguda o crónica o alguna enfermedad que está asociada a inmunoglobulinas o hematocripanos. ¿No? Hay que ver unas fotitos en bien, ¿no? De los hospitales o centros de salud, hospitales tienen como armas, ¿no? Hay los mosquiteros. Esto es pan de cada día en el norte, en la selva, por si acaso, ¿no? Esto es frecuente, pero bueno. No es frecuente, esto vamos a hacer frecuentemente, es uno que visite la selva, vaya a los hospitales, va a encontrarse con esto no es infrecuente. ¿No? Ya. Muy bien. Antes de entrar, María, un receso de 3 minutos, ¿ya?